El 12 de enero de 2010 hubo un terremoto en Haití de 7.3 grados de magnitud con epicentro a 15 kilómetros de su capital. Dejó más de 220.000 víctimas, 300.000 heridos y más de 1,5 millones de personas sin hogar. Esta lamentable noticia fue la manera en la que me enteré de la existencia de ese país francófono del Caribe. El suceso fue noticia por días. Uno de esos días mi hermana y yo estábamos en casa de mi abuela y me surgieron muchas preguntas que no hicieron más que crecer cuando mostraron en televisión el mapa de La Española. Preguntas que mi tía se tomó el tiempo para responder. Resulta que Haití es un país muy pobre e inestable con altas tasas de analfabetismo, violencia, desnutrición y enfermedades. Ese terremoto no hacía más que agravar una situación bastante precaria que llevaba décadas. Entonces en mi cabeza de niño de 9 años surgió una pregunta. Si la República Dominicana estaba en la misma isla que Haití, ¿por qué no le mandó ayuda antes a toda esa gente para evitar que pasaran hambre? Y mi tía me dio una respuesta increíble. Porque así no funciona el mundo. Yo era muy pequeño para entender eso, pero después de que pasó lo que pasó con Venezuela, me interesé mucho por la historia de países que fracasan. Y ahí surgió nuevamente mi duda sobre Haití. ¿Siempre fue así? ¿O hubo una época en la que la parte occidental de La Española tuvo algo que ofrecerle al mundo? Colón llegó a La Española el 5 de diciembre de 1492 durante su primer viaje y construyó cerca de lo que hoy es Cabo Haitiano el primer fuerte español en América con el nombre de La Navidad, utilizando las vigas de la Santa María, uno de sus barcos que había naufragado. Durante su segundo viaje en 1493 regresó a La Española y se encontró con que el asentamiento que había fundado hace algunos meses fue destruido por nativos, que además desvivieron a los 39 colonos españoles. Y es que antes de la llegada de Colón la isla se llamaba Quisqueya y sus primeros ocupantes llegaron alrededor del año 7000 a.C., saliendo del actual territorio venezolano por lo que hoy es el estado Sucre y cruzando todas las Antillas Menores hasta llegar a la isla. A partir del año 300, las tribus de cazadores-recolectores introducen la agricultura en sus territorios con técnicas también procedentes de la actual Venezuela, de la que también saldrían los arahuacos, que poblarían todas las islas del Caribe desarrollando la subcultura taína alrededor del año 1000. Pero todo esto se los cuento con más detalle en el video sobre Puerto Rico. Cuando Colón llegó a la isla, se encontró con que estaba dividida en cacicazgo con una población estimada entre 2 y 3 millones de personas. Los españoles irían fundando varias poblaciones y con la fundación de Santo Domingo en 1496, esta se convirtió en su capital. Por otra parte, la población indígena fue utilizada para trabajar en minas y plantaciones, llegando casi al punto de la extinción, no solamente por los maltratos, sino por enfermedades traídas de Europa como la viruela. Se calcula que alrededor del 95% de la población indígena perdió la vida, razón por la que el cacique Atuay se rebeló contra los españoles, muriendo quemado en Cuba y siendo considerado el primer rebelde americano. Debido a la gran cantidad de muertes y a las leyes de Indias, los españoles empezaron a comprar esclavos en África para traerlos a América a trabajar. Esto lo expliqué un poco más a detalle en mi video sobre Puerto Rico. A medida que la conquista avanzaba y se encontraban con minerales preciosos en lugares como México o Perú, el interés de la corona española por sus posesiones en el Caribe empezó a decaer, lo que obligó a sus habitantes a contrabandear con neerlandeses, ingleses y franceses para poder subsistir. Para controlar esta situación, Felipe III ordenó la migración de los habitantes de la isla hacia el este, lo que es la actual República Dominicana, causando la muerte de muchas personas por hambre y enfermedad y dejando el occidente cada vez más indefenso ante los ataques de piratas ingleses y franceses, que por cierto llegaron a incendiar el asentamiento de Yaguana más de 3 veces en poco más de un siglo, hasta que finalmente en 1697, luego de la Guerra de los 9 años y durante el reinado de Luis XIV de Francia, los españoles decidieron ceder la parte occidental de la isla a los franceses, junto con la isla de la Tortuga, que parecen piratas del Caribe, y la empezaron a llamar Saint-Domingue con capital en Cabo Francés, actual Cabo Haitiano. Y aquí se puede empezar a ver la diferencia entre el modelo de colonización español y la barbaridad que sea que estuviesen haciendo los franceses en ese momento. Mientras la corona española en Santo Domingo se dedicaba a formar a los indígenas desde 1511 gracias a la Orden de Santo Domingo, los franceses basaban la administración de su parte de la isla puramente en el aspecto económico, explotando la industria azucarera con mano de obra esclava traída de África, representando en su momento más del 50% del consumo de azúcar en toda Europa. La parte buena es que Saint-Domingue prosperó bastante y se convirtió en la colonia más rica del mundo. La mala es que el maltrato a los esclavos sería algo tan común que estos morían rápidamente y los franceses se veían obligados a importar cada vez más. Además, al igual que en las colonias españolas, la sociedad se basaba en la pureza racial y el poder económico. En la punta de la pirámide se encontraban los grandes blancos, un grupo conformado por los dueños de las plantaciones y los funcionarios del gobierno que eran mayoritariamente franceses del continente. Luego venían los pequeños blancos que eran básicamente comerciantes y artesanos que no tenían tierras. Más abajo estaban los mulatos y los negros libres, que intentaban emular las costumbres francesas
y que llevaban un exhaustivo registro del porcentaje de sangre blanca que tenían, llegando este grupo a contar con 32 subdivisiones. Luego estaban los negros esclavos, que superaban a los blancos en una proporción de 20-1, y el 80% trabajaba en las plantaciones. Todos venían de distintas partes de África y tenían lenguas y religiones muy diferentes, que mezclándose entre ellas y un poco también con el idioma francés y las creencias galas, dieron origen al creole, que es el segundo idioma oficial de Haití, y el vudú haitiano. En el último escalón de la pirámide, o primero si vas de abajo hacia arriba, qué sé yo, estaban los negros cimarrones. Esclavos que huían de sus dueños para formar pequeñas comunidades en las montañas y que de vez en cuando atacaban las plantaciones con dos propósitos: proveerse de comida y liberar más esclavos. Uno de los cimarrones más populares sería Macandal, un sacerdote vudú nacido en África y traído a América para trabajar como esclavo, que a raíz de la pérdida de uno de sus brazos en una plantación decide rebelarse para atacar plantaciones y matar blancos entre 1751 y 1758, año en el que finalmente fue capturado y quemado. Pero los esclavos que compartían su religión creían que Macandal había escapado utilizando sus poderes y que volvería para liberarlos. Y hablando del vudú, esta creencia se volvió una especie de forma de resistencia contra los amos blancos, al igual que suicidarse y desvivir niños negros para que no crecieran como esclavos. Se empieza a poner bastante turbio el asunto y ni siquiera nos hemos medio asomado a lo peor. En 1749 se fundó la ciudad del Hospital, que posteriormente sería nombrada Puerto Príncipe y se convertiría en la capital de Haití, pero no nos adelantemos. 2 años después ocurrió un terremoto donde ningún edificio sufrió daño, pero en 1770 ocurrió otro que destruyó Puerto Príncipe por completo. Y esta década sería muy importante porque después de la Guerra de los 7 años terminada en 1763, los franceses perdieron la Luisiana en América del Norte y varias colonias más en todo el mundo a manos de los británicos. Así que cuando las 13 colonias inglesas en Norteamérica empezaron a pelear por su independencia, Francia aprovechó para enviar dinero y tropas utilizando Saint-Domingue como base, e incluso llevando a voluntarios de la isla a combatir en lo que hoy es Estados Unidos. La guerra había dejado más endeudada a Francia, los gringos no le devolvían el dinero que ellos le prestaron durante la guerra, y lo más indignante es que los franceses veían cómo su rey absolutista financiaba a liberales republicanos al otro lado del mundo. Lo que está a punto de pasar te lo conté a detalle en el video que va a estar apareciendo por acá arriba, así que si quieres ponle pausa a este, ves el otro y luego vuelves. En resumen, el martes 14 de julio de 1789 los parisinos se tomaron la fortaleza de la Bastilla, lo que inició una serie de eventos que terminarían con la llegada de Napoleón al poder 10 años más tarde, pero por ahora solo nos interesa lo que ha pasado hasta el año 1791. Básicamente el establecimiento de una monarquía parlamentaria y el esparcimiento de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad por toda Francia, incluidas sus colonias. El problema está en que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano aseguraba en su primer artículo que todos los hombres nacían libres y eran iguales en derechos. Todos los hombres también implicaba a los hombres de otros colores, cosa que no le gustó mucho a los dueños de esclavos de Saint-Domingue, que inicialmente eran favorables a la revolución, pero que ahora tenían que decidir si ese artículo se aplicaba o no en la isla. En Saint-Domingue, los grandes blancos vieron en la revolución una oportunidad perfecta para sacar a los franceses continentales del control de la isla, abolir las regulaciones comerciales para poder venderle azúcar a otros países y luego independizarse. Pero al enterarse de esto, los esclavos tomaron partido por el bando contrarrevolucionario apoyado por los británicos. Los esclavos no hicieron esto por ningún tipo de convicción política, sino que sencillamente tenían miedo de que al independizarse la isla, sus amos después pudieran hacer con ellos lo que les diera la gana. Básicamente lo mismo que estaban viviendo hasta ese momento, pero peor. Aunque durante los 2 primeros años del conflicto, los protagonistas serían los blancos independentistas contra los blancos y libertos leales a la metrópoli, quedando los esclavos negros un poco al margen del asunto. El 28 de octubre de 1790, un grupo de 350 mulatos liderados por Vincent Togué exigió igualdad de derecho para mulatos y negros ante la Asamblea de Puerto Príncipe. Muchos terminaron ejecutados y otros huyeron a Santo Domingo, donde los españoles los condenan al suplicio y a la ejecución pública por miedo a que esas ideas se rieguen en sus colonias. A raíz de esto, en Francia deciden otorgar la nacionalidad a un grupo muy reducido de mulatos muy ricos, cosa que no hizo más que agravar las tensiones entre mulatos y blancos, surgiendo dentro de este último bando un grupo de autodenominados patriotas que buscaban una independencia al estilo de Estados Unidos, garantizando ciertos derechos y una alternancia en el poder de los gobernantes, pero manteniendo la esclavitud. El 14 de agosto del año siguiente se produjo en Baix Caiman una ceremonia de Boukman, un sacerdote vudú, y el 22 de agosto del mismo mes este hombre lideraría una rebelión de miles de esclavos en el norte, matando a todos los blancos y destruyendo sus haciendas que para ellos eran un símbolo de opresión. Boukman moriría en noviembre y su cabeza sería expuesta en Le Cap, pero la lucha igualmente continuaría. El 4 de abril de 1792, la Asamblea Nacional Francesa le otorgó la ciudadanía a los hombres libres de color, enviando a la española a 3 comisionados que comandaban una fuerza de 6.000 hombres para aplicar la medida que contaría con una gran oposición de los blancos. Así que para derrotarlos, el comisionado Sontonax, altísimo nombre, vale, parece nombre de un dragón, recurre a los mulatos que lo ayudarían a controlar tanto a blancos como a esclavos.
El problema es que en la Francia continental la revolución seguía, y en 1793 los revolucionarios decidieron cortarle la cabeza al rey, proclamar una república y declararle la guerra a los austriacos, que reunirían una coalición en la que se encontraba el Reino Unido. El general Galbaud se sublevó en Le Cap, y para derrotarlo, Sontonax tuvo que reunir una fuerza de 10.000 esclavos a los que les dio libertad. Obtuvo la victoria, pero esta medida hizo molestar también a ciertos grupos de mulatos que eran dueños de esclavos. Y lo peor vendría cuando los ingleses amenazaron con invadir la Española, por lo que Sontonax decretaría la emancipación de los esclavos del norte de Saint-Domingue para que pelearan como hombres libres que defienden su tierra, extendiéndose esta medida por el resto de la colonia, y finalmente el 4 de febrero de 1794, la Convención Nacional de Francia declararía abolida la esclavitud en todas las colonias francesas. Y aquí es donde aparece Toussaint Louverture. España había iniciado una invasión a Saint-Domingue desde su lado de la Española, y Toussaint Louverture, un ex esclavo que llevaba peleando para ellos desde 1791, cambió de opinión 3 años después gracias a la influencia de Etienne Labou, inclinándose ahora por el bando francés. En apenas un año logró tomar la parte oriental de la isla de manos de sus antiguos aliados, reclamándola para Francia, y en marzo de 1796 sacó a Labou de unos problemas ocasionados por su severidad tras una rebelión de mulatos en Cabo Francés. Para ese año, Toussaint contaba con un ejército de 51.000 hombres, donde apenas 3.000 eran blancos. Al amenazar con tomar Jamaica, los británicos decidieron negociar, y el 31 de agosto de 1798 abandonaron la Española. Ahora, con sus hijos estudiando en París, sus rivales políticos en la metrópoli, lejos de la isla, y siendo gobernador general del norte de Saint-Domingue, Louverture, secundado por Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe, se volvió contra el jefe de los mulatos, André Rigaud, dando comienzo a la Guerra de los Cuchillos, un episodio que duró entre junio de 1799 y julio de 1800, en el que ambas facciones se pelearon por el control total de la isla. Desde noviembre del 99, la facción mulata se encontraba acorralada en el puerto de Jacmel, estando encargado de su defensa un mulato llamado Alexandre Pétion, que finalmente sería derrotado por Dessalines, teniendo que exiliarse a Francia junto a Rigaud y sus partidarios en marzo de 1800. Pero, ¿quién era Pétion? Alexandre Pétion fue un mulato nacido en Puerto Príncipe en 1770, siendo hijo de una mulata y de un francés blanco que, al contrario de lo que se cree, sí le dio su apellido, porque el verdadero nombre de Pétion era Alexandre Savès. El nombre Pétion fue un apodo que él mismo adoptó en honor a un miembro de la Sociedad de Amigos de los Negros llamado Pétion de Villanueva. En 1788 fue enviado a Francia para estudiar en la Academia Militar de París, y regresó a Haití en 1798 para participar en la campaña de expulsión de los británicos y españoles. Cuando es derrotado en la isla, se exilia a Francia, se pone a estudiar sobre artillería e intenta reunir a más haitianos que estén interesados en la causa. Pero no sería sino hasta 1802 que volvería a Haití junto a Rigaud y 12.000 franceses bajo las órdenes de Charles Victor Emmanuel Leclerc, el cuñado de Napoleón, quien por cierto ya llevaba 3 años siendo primer cónsul. Para 1802, Louverture y Dessalines habían masacrado a todos los blancos de la isla. No hubo un solo blanco en Haití, incluyendo mujeres y niños, que no hubiesen sido pasados a cuchillo. También habían reunido una asamblea en 1801 para redactar una constitución propia donde, por primera vez en la historia, se garantiza constitucionalmente la protección contra la esclavitud y la discriminación basada en el color. Cabe destacar que Pétion siempre estuvo en contra del sangrerío derramado tanto por blancos como por negros. Él creía que las cosas podían llevarse de una manera mucho más humana y civilizada, porque como destacan algunas personas que lo conocieron, además de un gran soldado, era bastante piadoso. Napoleón necesitaba dinero para pelear el montón de guerras que le estaban surgiendo en Europa, y una de las formas en las que planeaba obtenerlo, además de venderle la Luisiana a Estados Unidos, era restableciendo la esclavitud en Haití. Pero Leclerc y sus hombres cercanos no admitirían esto, sino que decían que estaban yendo a la isla solamente a poner orden. Louverture y sus tropas no eran idiotas y sabían bien con qué propósito venían los franceses, así que iniciarían una campaña de guerra de guerrillas contra las fuerzas napoleónicas, llevándolos cada vez más al interior de la isla y haciéndolos más vulnerables a emboscadas, la fiebre amarilla y la malaria. También formó una especie de alianza con los británicos e inició una política de tierra quemada, incendiando ciudades como Port-de-la-Paix, Saint-Marc, Gonaives y Le Cap. Toussaint fue vencido y Dessalines fracasó en tomar Puerto Príncipe. Del otro lado de la isla, el gobernador haitiano se negó a entregar Santo Domingo, pero los dominicanos se pusieron del lado de los franceses y lograron tomar la plaza quitándose de encima el control haitiano. El 2 de mayo de 1802, Toussaint Louverture capitularía a cambio de quedar libre y de que sus tropas pasaran a integrar el ejército francés, condición que fue cumplida hasta el 7 de junio del mismo año, cuando llegaron noticias de la reinstauración de la esclavitud en Guadalupe, y los franceses secuestraron a Louverture, que se había retirado a su hacienda, para meterlo preso en el Fort de Joux en Francia, bastante cerca de los Alpes, muriendo ahí un año después en condiciones inhumanas. Leclerc también moriría de fiebre amarilla en 1802, luego de empezar a quitarle la vida a todos los negros que cayeron en sus manos cuando las revueltas se reanudaron tras incumplir su palabra.
En esta etapa el vizconde de Rochambeau tomaría el mando de las tropas francesas y Dessalines el de las haitianas, que por su parte se dedicaría a darle chuleta a todos los blancos que cayeran en sus manos. La violencia escaló, pero las prioridades de Francia cambiaron, porque el cónsul se encontraba peleando la guerra de la Tercera Coalición. Eso, sumado a la cantidad de haitianos que desertaron del ejército francés a ver las intenciones de restablecer la esclavitud, hicieron que Dessalines se presentara en la puerta de Pétion, advirtiéndole sobre los peligros de estar con los europeos. 3 días después, este último desertaría con sus tropas para pelear del lado de Haití, y con Dessalines se dedicaría a diseñar la nueva bandera, tomando la de Francia y quitándole el blanco. El 18 de noviembre de 1803, los haitianos triunfan en la batalla de Vertières cuando hacen capitular a Rochambeau. De facto eran libres desde ese día, pero la independencia no sería declarada hasta el 1 de enero de 1804, siendo el segundo país en América en lograr esta gran hazaña. El problema aquí es que Dessalines tomaría completamente el control del occidente de la isla, proclamándose emperador de Haití bajo el nombre de Jacques I, obligando a la población a hacer trabajos forzados que en la práctica era un restablecimiento de la esclavitud, y en 1805 invadiría sin éxito la parte oriental de la isla, acabando con la vida de más de 10.000 dominicanos. 2 miembros de su gobierno, Christophe y Pétion, deciden envenenar a Dessalines para acabar con su locura. Al año siguiente, Christophe es nombrado presidente provisional hasta 1807, cuando el Senado lo depone alegando que nunca había jurado el cargo y nombran a Pétion presidente. Pero Christophe no lo reconoce y se queda gobernando en el estado de Haití en el norte, mientras que la república se queda con el sur. En el norte, Christophe establecería una monarquía constitucional, consiguiendo que el gran arzobispo Jean-Baptiste Joseph Brel lo coronara el 2 de junio de 1811, mientras que en el sur, Pétion repartió las tierras sin dueño entre los funcionarios del ejército y construyó un liceo llamado Liceo Pétion, que sigue existiendo hasta hoy. En 1816 se declara presidente vitalicio empujado por el contexto histórico inestable, teniendo la intención de abolir la esclavitud en todo el Caribe y declarando que todo africano o indio que llegase a Haití sería considerado haitiano y ciudadano libre. Algo bastante importante para esta historia es que en 1815 Bolívar se encontraba en Jamaica, y todos conocemos la Carta de Jamaica, el proyecto colombiano y el llamado a los criollos para luchar por la independencia. Pero lo que poco se menciona fue cómo salió de allí. Bolívar empezó a escribirle cartas desesperado a un montón de gente, entre ellos a los británicos y Alexandre Pétion. Cuando los ingleses respondieron, el libertador prefirió la ayuda de Pétion y partió a Haití, donde, en sus palabras, perdida Venezuela y la Nueva Granada, la isla de Haití me recibió con hospitalidad. El magnánimo presidente Alexandre Pétion me prestó su protección y bajo su auspicio formó una expedición de 300 hombres comparables en valor, patriotismo y virtud a los compañeros de Leónidas. Pétion le dio a Bolívar comida, armas y hombres con la condición de liberar a todos los esclavos de Venezuela. La isla también serviría de refugio para otros próceres venezolanos como Francisco Bermúdez o Luis Brión, y en resumen a cualquier independentista de Hispanoamérica que necesitara ayuda. Moriría de fiebre amarilla a los 47 años el 29 de marzo de 1818. Bolívar, siendo ahora presidente de la Tercera República de Venezuela, enviaría una carta a Haití lamentando este suceso y llamando a Pétion el primer bienhechor de la patria. El poder en el sur lo asumiría Jean-Pierre Boyer, que tras el suicidio de Henry I y el ascenso de su hijo al trono, invadiría el norte para reunificar el territorio de Haití y al año siguiente haría lo mismo con el estado independiente del Haití español, la antigua colonia española de Santo Domingo, que ahora era un estado asociado a la República de Colombia original. Para hacerla corta, Boyer sería depuesto en una revuelta militar en 1843, exiliándose a Francia, y la República Dominicana se independizaría finalmente el 6 de noviembre de 1844. Hubo un segundo imperio de Haití, pero solamente duró 10 años, fracasando repetidas veces en tomar la República Dominicana y restableciéndose la República en 1849, dando origen al Haití actual. Por otro lado, en el apartado internacional, a pesar de que Haití era independiente de facto desde 1804, su independencia no sería reconocida sino hasta varias décadas más tarde por Abraham Lincoln. Porque a pesar de que la independencia de Haití de cierta manera le convenía a Estados Unidos por razones que voy a estar explicando en el siguiente video, tenían miedo de que aquello inspirase una revuelta de esclavos en su país. Así que desde ese punto de vista los gringos fueron mucho más inteligentes que los franceses y españoles en su momento. Haití también tuvo que pagarle a Francia enormes cantidades de dinero en concepto de reparaciones para que estos terminasen de reconocer su independencia. Eso sumado a que el país estaba gobernado por exesclavos que no tenían mucha preparación y que a duras penas sabían leer y escribir, no dejaba un panorama muy esperanzador. Pero la historia del Haití actual es un tema para otro video. Si te gustó el video, dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok si quieres ver más contenido como este. Aplaude, Diosdado.